Gloria a Dios, ¿verdad? Qué bueno es poder tener ese tiempo y sobre todo poder ver lo que el Señor hace en nuestra vida, ¿sí? Más en esta sociedad, ¿no? En la cual nosotros vemos que cada vez cada uno va haciendo las cosas que nos parece. Pero ahora vamos a profundizar un poquito de lo que nosotros somos, ¿verdad? Y cómo Dios trabaja en nuestra vida. Yo le puse el título de este sermón: mayor es el que está en ti, ¿sí? Alguna vez por ahí charlamos, hablamos un poco de esto, siempre cuando estamos compartiendo de lo que Dios hace en nuestra vida, pero mayor es el que está en ti. ¿Y qué significa eso? ¿De quién estamos hablando, verdad? ¿Quién es el que está mayor en mí? ¿Qué significa eso? Y vamos a ir a 1 de Juan capítulo 4, 1 de Juan capítulo 4, versículo 4. 1 de Juan capítulo 4, versículo 4. Fíjense, qué interesante, ¿no? Y el Señor nos habla a través de su palabra y Él se manifiesta y Él nos revela su palabra. Dice, en el versículo 4 dice, hijitos, ¿sí? Acá directamente estaba hablando Juan a todos los que estaban ahí, ¿verdad? Los cristianos, dice, hijitos, y también nosotros, vosotros sois de Dios. Miren qué interesante, ¿no? Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Vamos a leerlo de nuevo. Dice, hijito, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Si uno tocara fuera de contexto este pasaje, diría, ¿de quién está hablando, verdad? ¿A quién hemos vencido? ¿Sí? ¿Quién es el que es mayor que el que está en mí, que el que está en el mundo? ¿Qué significa eso, verdad? Sacando fuera del contexto, ¿de qué mundo está hablando? ¿De qué hijitos está hablando? Y es muy interesante porque Juan habla de eso. Primeramente, categoriza a las personas que estaban ahí y como hijos de Dios, que nosotros somos hijitos. Dice, vosotros sois de Dios. Y eso es lo que quiero hablar primeramente. Nosotros somos de Dios. Y eso significa que pertenecemos a Él. Significa que somos propiedad de Dios. Y qué interesante, ¿verdad? Poder ver que no es que, bueno, somos personas. Ayer con los jóvenes hablamos un poquito de eso, ¿no? Muchas veces todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos propiedad de Dios. No todos somos de Dios, ¿sí? Podemos ser la creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Y acá Juan habla un sentido de pertenencia, habla con respecto a la propiedad. Y dice, primeramente, ¿verdad? Vosotros sois de Dios, somos de Dios. Y qué bueno es poder recordar eso, ¿verdad? Que no somos personas que, bueno, sí, unos religiosos, unas personas que vamos a la iglesia, que leemos la Biblia, que queremos hacer las cosas bien, con las normas, lo correcto. No, es más que eso. Somos propiedad de Dios. Somos hijos de Dios. Y eso es muy interesante, ¿verdad? Y eso no habla de nuestra pertenencia, de que somos nacidos de Él. Nosotros muchas veces cuando nosotros nacimos, tenemos un sentido de pertenencia con nuestros padres, ¿verdad? Nosotros tenemos el apellido. Yo soy Valareso Llerena, Valareso por mi papá, Llerena por mi mamá, ¿verdad? Algunos ponen doble apellido, a veces un apellido, a veces los dos, qué sé yo. Pero no habla de una pertenencia. Usted no eligió su papá, no eligió su mamá, pero al tener ese apellido de su padre o de su madre, usted tiene una pertenencia con ellos. Hay una pertenencia. Y miren qué interesante lo que Dios dice, ¿verdad? Que vosotros sois de Dios. Muchas veces cuando se casan, las personas, capaz que ahora ya no veo que se usa mucho, pero muchas veces la esposa, ¿verdad?, adopta el apellido del esposo, ¿verdad? Y dicen de y el apellido del esposo, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Fernanda de y ve el apellido. Aunque ya no se usa mucho, pero algunas personas sí, ¿verdad? Mariela del Carmen, ella es Gómez, mi esposa es de Valareso, ¿verdad? Pero mi esposa es Mariela del Carmen Gómez, ella muy pocas veces usa de Valareso, creo que raro. Y eso capaz que no se usaba antes, gracias Mati. Se usaba antes de muchas formas, pero eso me está indicando que hay una pertenencia, ¿verdad? Me indica que ella es mi esposa y que nosotros estamos casados y hay una forma de identificar eso. Pero miren, qué interesante, el Señor dice, vosotros sois de Dios. Vosotros sois de Dios. Y eso tiene que ver con una contextualización de lo que pasaba en el Antiguo Testamento, ¿sí? Ustedes fíjense que habían los amos y todo el mundo griego y grecorromano, ellos compraban esclavos, ¿verdad? Para poder hacer esa tarea.
Y el domingo pasado hablamos un poco de eso. También creo de compartir si somos siervos, si somos autoridad de Dios, o si uno es un siervo o uno es un discípulo, que habla con respecto a las pertenencias. No sé si fue así el domingo, no, creo que unos domingos anteriores hablamos un poquito de eso. Y muchas veces si es esclavo, es una persona que capaz el amo tuvo un aprecio, tuvo el amo un sistema de apreciarlo mucho, el amo puede adoptar ese esclavo. Cuando adopta ese esclavo que es adoptado deja de ser esclavo. Entonces empieza a tomar todos los beneficios como si fuera un hijo. Entonces ese que era esclavo tiene todos los beneficios que puede tener un hijo porque ha sido adoptado por su amo. Ya no es más esclavo. El apóstol Pablo nos dice, yo soy siervo de Jesucristo, ¿verdad? Nosotros hemos sido adoptados, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios. Hemos sido adoptados por Dios. Y por lo tanto tenemos todos los beneficios como cualquier hijo de Dios. Ir, comer en la casa del rey, tomar los beneficios del rey. Esos esclavos que son adoptados por esos amos, ellos pueden ir a cualquier lugar y presentar y pueden hacer todas las cosas que le permitan porque ellos tienen los mismos derechos que un hijo. Nosotros hemos sido adoptados. Nosotros somos hijos del Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y el Señor nos dice, vosotros sois de Dios, somos parte del pueblo de Dios. Somos parte de la comunidad de Dios, ¿sí? No somos parte de un grupo religioso, no somos parte de un grupo en el cual solamente son los únicos que van a tener la salvación, ¿verdad? O los nazarenos solamente van a tener salvación, o los bautistas solamente, o los presbiterianos, no. Somos hijos del Dios Todopoderoso. Somos hijos de Dios. ¿Sí? Ahí nos dice, sí, solamente los de Pablo, sí, solamente los de Juan, sí, solamente los de Bernabé, sí, solamente los de Pedro. No, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros somos parte de su equipo. En otras palabras, somos parte del pueblo de Dios. Ahora, es importante de esto, ¿por qué? Porque, y creo que con los chicos o con Mati también compartimos un poquito de eso. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Dios es soberano y Él puede hacer las cosas como Él quiere, pero Él muchas veces utiliza a nosotros como instrumentos, ¿verdad? Para que a través de nosotros ese poder de Dios se pueda manifestar. Y muchas veces nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque somos parte del pueblo de Dios. Entonces, muchas veces nos usa el Señor para que su pueblo, para que pueda extenderse el pueblo de Dios. Ahora, somos amados por Él, porque Él es nuestro Dios. Y eso es interesante, ¿sí? Entonces, es difícil poder entender. Si nosotros queríamos o quisiéramos describir teológicamente, poder explicar el sacrificio de la cruz y cómo Dios tocó nuestras vidas o cómo Él murió por la humanidad, es muy difícil poder explicar. Hay teólogos que trataron de explicar, ¿verdad? Orton Willey trata de hablar a través de la cristología una forma, pero es muy difícil teológicamente describir. Y capaz lo podríamos resumir en una sola palabra. El Señor hizo ese sacrificio por amor a la humanidad, por amor. Pero no como ese amor humano, ¿verdad? Porque usted está muy contento, está muy bueno, y usted capaz quiere una persona, ama una persona. Cuando esa persona le defrauda, usted se siente desilusionado, usted se siente triste, y capaz ese amor empieza a ir mermando. Ese es el amor humano, ¿verdad? Y si usted le dice, bueno, te doy una oportunidad, y da una oportunidad a esa persona, sea esposa, sea esposo, sea hijo, sea pariente, sea amigo, y esa persona le falla nuevamente, usted humanamente es como que, bueno, dice, ya estoy tachado, ya está tachada, ¿verdad? O usted está con él, pero no es lo mismo. Ese es el amor humano. Pero el amor de Dios es un amor que no se puede explicar. Es un amor sin condición. Es un amor que si vos le fallas no es que Él te quiere menos. No, Él siempre te va a seguir amando. Y no es forma de poder explicar todo esto. Entonces, nosotros somos de Dios, ¿verdad? Y fíjense qué es lo que dice. Y dice, y los habéis vencido, ya vamos a ver, porque mayor es el que está en vosotros. ¿Y quién es ese mayor? ¿Quién es el que está? ¿Que yo tengo un muñequito adentro? ¿Tengo algo que es mayor? Porque ¿qué hay dentro de mí? ¿Verdad? Y el Señor ahí se refería a través de Juan con respecto al Espíritu Santo. Y ayer con los jóvenes creo que hablamos un poco de eso, ¿verdad? Tenemos templo, somos templos del Espíritu Santo. ¿Ah? Cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos, estaban sus discípulos y dice, no los abandono, sino ahora les voy a dar el Espíritu Santo,
que los va a acompañar, que les va a redarguir, que los va a animar, que los va a fortalecer. Entonces, mayor es el que está en vosotros, ¿verdad?, que el que está en el mundo. Y ahora podemos decir, bueno, sí, pero eso es lo que dice ahí. ¿En dónde más dice que eso que está en nosotros es el Espíritu Santo? Y hay muchos pasajes. En Primera de Juan, ahí mismo, en capítulo 5, vamos a ver el versículo 1 al 2. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, miren, es nacido de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Miren qué interesante, miren, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, también al que ha sido engendrado por él. ¿Qué más sigue? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Sí? Qué interesante es. Qué interesante poder ver que nosotros somos hijos de Dios, somos parte de Él. Y vamos al versículo 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Hoy vamos a tener bautismo, es un momento muy especial, ¿verdad? Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Miren qué interesante. Y el Espíritu, ¿qué es un espíritu que anda rondando? No, el Espíritu de Dios. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y ahí habla del sacrificio de Jesús a través de la sangre. Habla de la renovación. Lo que Dios, Jesús era Dios. Él no necesitaba ni pasar por las aguas del bautismo. Eso lo hablamos con Daniel ayer, ¿verdad? Él era Dios. No necesitaba sacrificarse si Él es Dios. Pero Él vino a la humanidad siendo hombre, ¿sí? Y tenía que morir siendo hombre. Y tenía que poder renovarse. Y tenía que pasar como hombre. Toda esa situación. Pero Él era Dios. No por eso dejó de ser Dios. Siempre fue Dios. Y eso es lo que se llama estado teantrópico, ¿no? Estado de Dios. Dios y hombre al mismo tiempo. Pero el Espíritu Santo es el que nos da, es el que nos permite poder entender todo eso. Entonces, es importante que nosotros sepamos que tenemos el Espíritu Santo. Porque muchas veces nos olvidamos, ¿verdad? Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Y muchas veces nosotros en las cosas que hacemos no nos percatamos de eso. A veces lo asimilamos. Capaz, hay muchas cosas que podemos conocer por teoría y lo sabemos, y la teoría está buena, pero eso cuando no se pone de práctica es solamente teoría. Y a veces, aún conociendo nosotros, no lo hacemos por práctica. Es importante saber que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, y que Él está a nuestro favor, y que Él nos ayuda. Vamos otra vez a 1 Juan capítulo 4. 1 Juan capítulo 4, versículo 4. Y ahí vamos desglosando un poco el versículo. Y dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Sí? Y la pregunta sería, ¿a quién hemos vencido? ¿Verdad? ¿Y quién está en el mundo? ¿Sí? Y capaz, si nosotros que conocemos sería muy obvio, pero ustedes, ¿de quién creen que están hablando? ¿Están hablando de alguien muy importante? ¿Están hablando de un enemigo que tenía Jesús? ¿De quién está hablando? ¿A quién hemos vencido? ¿O Cristo a quién ha vencido? ¿A quién? Al enemigo, a Satanás, ¿verdad? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Y nosotros debemos de conocer eso, ¿verdad? Y debemos de comprender que Satanás es real. Porque muchas veces uno, sí dice uno el diablo. No, sepamos que Satanás sí es real. No lo vamos a demonizar todo, pero Satanás es real. Y usted tiene que saber que sí existe. Y que él se opone a los planes de Dios. Claro que sí. A pesar que Dios guarda de nuestras vidas, él quiere oponerse. Y no solamente eso, sino que hay un principio y que hay un gobierno. Así como está el gobierno de Dios, también hay un gobierno de Satanás. Ahora, ¿eso se lo digo yo? No, eso lo dice en la Biblia, ¿verdad? Efesios capítulo 6, versículo 12. Y es importante que como cristianos sepamos eso también.
Porque muchas veces cuando nosotros queremos hacer cosas, decimos, bueno, vamos a emprender o queremos servir a Dios, listo, lo hacemos todo. Dios está con nosotros. Pero no nos olvidemos que también existe Satanás y está la oposición. Y acá dice el apóstol, ¿verdad? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, nosotros vamos a luchar como hijos de Dios también, sino contra principados, contra potestades, ¿qué más, Mati? Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. O sea, hay gobernadores de tinieblas. No sé si usted lo pensó alguna vez, pero hay gobernadores de las tinieblas. Vieron que nosotros vamos a entrar a elecciones acá en octubre. Y ahí uno tiene, ¿verdad? Legisladores, tiene un montón. Fíjense, hay gobernadores de las tinieblas. De este siglo. Contra huestes espirituales. Esas huestes espirituales usted no las ve. No es que yo diga, acá hay una hueste. Usted no la puede ver. No la puede tocar. No la puede palpar. ¿Verdad? Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Qué interesante, ¿verdad? Y ¿sabe qué, hermano? Todo esto es real y existe. Y es importante que sepamos. Ahora, todo este gobierno, todo este plan, todas estas huestes espirituales están en este mundo. Están en este mundo, ¿verdad? Pero usted no es que puede mirar, puede tocar, puede ver, puede hacer muchas cosas. No. No lo puede percibir, ¿verdad? Obviamente, si el Señor le ha dado ese discernimiento, a través del Espíritu Santo podemos tener un discernimiento y podemos ver muchas veces. Pero todas esas cosas están ahí y quieren influenciar su vida y quieren afectar su corazón. Por eso el apóstol dice, cuidado, no están solos. Está perfecto su carne, su naturaleza, pero también está el enemigo, que sí existe y es real. Ese enemigo que quiso atentar a Jesús, ¿verdad? En el desierto. Ese enemigo que estuvo capaz ahí con sus discípulos constantemente en diversas luchas. Ese enemigo es real y eso muchas veces influye en nuestra vida. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que conocer eso también. ¿Y cómo se pone de manifiesto si yo no lo veo? ¿Cómo se pone de manifiesto esa hueste espiritual? Y muchas veces se va a poner de manifiesto en nuestros sentidos, con nuestras emociones, en nuestros pensamientos, con las cosas que vemos. Y ahí muchas veces el enemigo entra, ¿verdad? Algo que usted vio, un pensamiento que trae en su mente que capaz no es un buen pensamiento y luego, como dice el apóstol, ¿verdad? Se va trabajando, ese pecado va obrando en nuestras vidas. Y Satanás va entrando. O muchas veces esas emociones, ¿verdad? Que nos enojamos, que nos molestamos. Entonces ahí Satanás utiliza ese camino para poder entrar y transformar nuestra vida. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestras emociones. Tenemos que tener cuidado con nuestros sentidos. Lo que hablamos, lo que decimos, lo que miramos, ¿verdad? Porque es así. Y está parte en nuestra vida. Pero tenemos que conocer eso. ¿Pero a quién tenemos? Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios nos da el discernimiento, nos da la fortaleza, ¿verdad? Nos muestra esa situación de pecado. Pero si una persona no está en una relación con Dios, porque el apóstol Pablo dice, no contristéis el Espíritu Santo que está de Dios, ¿verdad? Entonces ese huésped santo que está en mi corazón, ¿cómo se pone manifiesto? Si yo tengo una relación con Dios, ¿y cómo tengo una relación con Dios? Yendo solamente a la iglesia un día domingo, yendo solamente a una iglesia 2 veces por semana, yendo a la iglesia todos los días. No, esa relación con Dios es cotidiana en su vida personal. Cuando usted habla con Dios, cuando usted tiene un tiempo a solas con Él, cuando usted comparte la palabra de Dios con otras personas, cuando usted ora con su esposa, con su esposo, con sus amigos, cuando habla con alguien de Dios. Ahí Dios va trabajando en su vida. Y es interesante, ¿verdad? Todo lo que el Señor hace. Ahora, el Espíritu Santo tiene que crecer dentro de tu corazón. Pero muchas veces va menguando, ¿verdad? Porque es como que nos olvidamos de Dios. Y ese huésped que está ahí, ¿verdad? Está capaz, tranquilo. Y nosotros
no tenemos un tiempo con Dios, no leemos la Biblia, no vamos a la iglesia y nos vamos apartando y nos vamos apartando. Y cuando menos nos damos cuenta, es como que ya ni nos interesa. Ya ni tengo la necesidad de ir a la iglesia. Además me molesta cuando alguien me manda un mensaje y me dice, sí, que te gana. No me importa esto. Porque yo estoy en lo mío, estoy en mis cosas. Esto es más sabroso, es más rico, ¿verdad? Esto, un momento. Y así va pasando. Pero el Señor nos dice que tenemos que tener cuidado. Vamos a 1 de Juan capítulo 4 y vamos a leer el contexto, el versículo 1, para que vamos a entender todo el contexto. Miren qué es lo que dice el versículo 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu. Qué interesante, ¿verdad? No creáis a todo espíritu, porque se levantaban personas, yo soy de Cristo, yo soy de Pablo, yo soy de Bernabé, el Señor me ha enseñado, y empezaba a hablar. Entonces uno dice, no, sí, tiene la autoridad. Dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. ¿Y qué más dice? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Qué interesante. Miren, en aquel momento de la iglesia primitiva ya se veía eso. Y tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado. No nos debemos dejar de llevar por nuestras emociones. Porque muchas veces uno quiere escuchar algo que estoy esperando y viene una persona y me dice, Señor me dijo que vos tenés que hacer esto. Ay, Dios me habló. Ay, eso era lo que necesitaba, gracias, ¿verdad? Y capaz lo hace y no pasa nada. Porque te dejaste llevar por tus emociones. Sino vos tenés que probar los espíritus si son de Dios. Y hoy por hoy en nuestra sociedad vemos eso, hermanos. Hay una mezcla impresionante. Se levanta uno y dice, Dios me tocó, soy pastor. Y ya se categoriza como pastor y habla en iglesia. Y yo soy. ¿Y quién te cree? Dios mismo, Dios me habló, yo soy mi Dios, es una iglesia independiente. Bien. Y ahí empezamos. Yo no le digo que Dios puede tocar, Dios toca a las personas. Claro que sí. Pero uno tiene que tener cuidado con las emociones. Debemos de probar los espíritus. ¿Y cómo eso? ¿Cómo hago para probar? Y Juan nos habla en el versículo 2. Miren qué es lo que dice. En todo conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Miren qué interesante, ¿verdad? Y este es el espíritu del anticristo, dice Juan, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está, ¿en dónde? En el mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Fíjense, hoy por hoy esto lo vemos muy fuerte. Usted va a darse cuenta que cuando usted va, o ya sea en la escuela o en su trabajo, y hay en algunos lugares en los cuales usted no puede hablar de Dios. Y no puede mencionar la palabra Cristo, porque si no estás ofendiendo a otras personas. Y capaz usted ve en alguna parte de comercio, qué sé yo, o en una empresa, y hay empresas en las cuales usted no puede hablar de Cristo. El pastor Francisco, que está allá en Estados Unidos, él me contaba que en el lugar donde estaba, él no podía decir, no podía hablar de Cristo. Porque si no estaba ofendiendo a las personas que estaban ahí. Y hoy la sociedad se maneja así. Vean cuántos dibujitos animados o cómics hablan de Cristo. Más bien hablan de demonios, de cosas así, de terror, de muerte, todo eso, ¿verdad? En la sociedad. O si usted quiere hablar de Cristo, no, ya no me venga, ya genera conflicto. Yo le digo, en su trabajo, donde usted está, ¿hay personas que hablan de Cristo? Yo le aseguro que el 90% no se habla de eso. Y si usted menciona así porque Cristo es, no, dice, ya tienes problema. ¿Verdad? Porque ya sos religioso, porque ya estás hablando algo. Entonces vos no permites eso, vos no crees en estas cosas. En el trabajo donde estoy haciendo ahora, estoy trabajando en un grupo de investigación. Bueno, Dios pone, ¿verdad? Y siempre tiene un propósito. Y bueno, ahí hablan a veces de palabras bastantes que no son buenas, ¿no? Y yo escuchaba, ¿no? Y yo les miraba y me decía una persona, una de las médicas, ¿y vos no hablas malas palabras? No, le digo. Ay, ¿qué te haces?
No, porque no creo que sea necesario. Y capaz ya te ven como algo raro. Hermanos, no somos de este mundo. Y este mundo, eso lo estamos viendo cada día más. Y es algo que va creciendo constantemente. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, de tener cuidado, ¿sí? En el lugar donde estamos, con las personas que estamos. Fíjese, hay hasta en las propias escuelas. Usted ya no puede hablar. ¿Vieron? Está bien, sacaron la religiosidad, pero usted ya habla de Cristo. ¿Cuándo habla una maestra que hable de Cristo? Ninguno. Y ya lo ven como algo raro. En la universidad, ¿verdad? Que usted puede estar hablando. Yo estoy haciendo la carrera docente ahora y hicimos un role and player ahí de que si nosotros programamos las clases, entonces teníamos que hacer un movimiento, ¿verdad? Y habían 4 carteles. Sí a veces, nunca, siempre y de vez en cuando. Y había una serie de preguntas y en base a esas preguntas nosotros íbamos a esos carteles, ¿verdad? Y nos íbamos moviendo, es como una encuesta móvil. Y dentro de las preguntas, que todo está fuera de la enseñanza, nos equivocamos, los errores, porque hoy estamos muy humanizados, ¿verdad? Hablamos mucho del hedonismo, de las frustraciones, muy reflexivos, pero no hay ninguna pregunta que habla de Cristo, o ninguna pregunta que habla de Dios. Pero sí podemos hablar otras cosas de nuestras frustraciones. Entonces, es importante. Ahora, ¿cómo saber si esto viene de Dios? Bueno, ahí Juan nos dice claramente, ¿verdad? Cuando nosotros, aquella palabra o aquellas cosas que nos dicen testifican del Señor Jesús, y lo que no testifica de Cristo, y no es de Dios. No hay medias tintas, ¿no? Y muchas veces en nuestra vida lo vemos, en nuestra sociedad lo vemos. Usted tiene que pagar un impuesto y todo eso, nadie habla de eso. Y si hablamos, y yo lo veo a mi hija, a sus compañeras, todo eso que son mucho más grandes, y en otro trabajo también, una de sus hijas, un compañero cumplía los 14 años y tenían una cosita rosa, que no sé cómo es, y no sabía, era como un jean rosa, que lo mezclan con eso, y bueno, todo eso es el ambiente, ¿verdad? Pero vos hablas de Cristo ahí, te miran, ¿qué? Vos sos evangelio, sos espiritual, sos santurrón, ¿verdad? Te miran así. Y fíjense qué es lo que dice el Señor. Debemos de probar si lo que nos dicen está bien, porque muchas veces nosotros aceptamos cosas que no están bien. Y si nosotros también somos partícipes de eso si no hacemos nada. No le digo que usted se pare enfrente de todo el mundo y empiece a tirar todo eso, no. Pero hermanos, tenemos que tener cuidado, ¿sí? Nosotros somos parte del pueblo de Dios. Linaje escogido, real sacerdocio, somos parte de ese pueblo, ¿verdad? Fíjense, vamos otra vez al versículo 1 de nuevo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hoy se levantan mucho. Yo soy el Cristo. Yo soy el Cristo encarnado, ¿verdad? Y tienen en muchos países y en muchos lugares. O se levantan personas que hacen milagros, prodigios. Entonces, a la gente le gusta eso, ¿verdad? Habla con un pastor y me dice, no, a mí, vos lo que tienes que hacer es milagro, vos lo que tenés que hacer es abrir, sacar, poner muchas luces, porque una iglesia así que llama la atención entra. Ahora la pregunta es, ¿yo quiero tener una iglesia llena o quiero tener una iglesia santa, verdad? Yo quiero tener una iglesia agradable a Dios, no al mundo ni a la sociedad. A pesar de que cuesta, ¿verdad? Pero bueno, Dios va añadiendo. Pero qué interesante poder ver todo eso. Es más, triste, y en algunos lugares, y nosotros tenemos ahí a unos conocidos ahí en Tucumán, una de las personas que trabajaba con nosotros en la iglesia, que ahora es pastora, ella nos contó, ella trabajó por una denominación muy grande, pentecostal. Y no le digo que sean los pentecostales todo malo. Un pentecostalismo es un avivamiento del espíritu. Y hacía liberación y sanidad y milagros, ¿verdad? Entonces la gente testificaba de milagros que hacía y se llenaba. Y nos contó esta hermana que contrataban a personas. Yo no podía creer para ver esos milagros. Y todo estaba manipulado. Es triste, hermano, dentro de la misma iglesia.
Nosotros tenemos que tener temor de Dios en las cosas que hacemos, ¿verdad? Porque cada uno va a tener que rendir cuenta a Dios. Entonces, cuidado con los falsos profetas. Cuidado con los falsos maestros, ¿verdad? Dios puede hacer un milagro, gloria a Dios, claro que sí. Dios lo puede hacer. Pero una cosa es manipular. Y claro, esa iglesia era grandísima y llenaba mucho más, y llenaban colectivos, y veíamos milagros, salían en la televisión, hacían muchas cosas. Pero fíjense, ¿en base a qué? Hay que tener cuidado con los falsos maestros, ¿verdad? Y vamos al versículo 2 de nuevo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Y ahí está la palabra clave. ¿Cómo yo sé si esto es de Dios? ¿Cómo yo sé si esto que me están diciendo está bien, verdad? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Esa es la clave, la regla dorada. Todo espíritu que confiesa. Porque unas personas le van a decir, todos los caminos nos permiten llegar a Dios. Y está bien. No, no está bien. No todos los caminos te permiten. Vos crees que te pueden acercar. Hay un solo camino, que es a través de Jesucristo. Pero cuando usted plantea, no, vos sos un sectario, vos estás discriminando. No, porque es la verdad. Es una verdad absoluta. Entonces, esto es lo que permite. Y si esto me dice, y por lo tanto confiesa que Jesucristo ha venido, eso es de Dios. Entonces, eso hay que tener cuidado, ¿sí? Muchas veces se va a levantar ese espíritu del anticristo, ¿verdad? O va a querer confundir a las personas. Una hermana me contaba también que iba a una iglesia, aparentemente muy bien, aparentemente bien todo, y cuando estaba en el momento de la reunión utilizaban la numerología. Entonces tenía que pasar una persona que aparentemente Dios utilizaba a través del Espíritu Santo y a través de números, decía a través del azar qué personas iban a recibir un milagro. Dios mío, eso no dice la palabra de Dios. O el manto sagrado, ¿verdad? Yo tiro un manto, quien toque el manto y pacta conmigo va a tener la sanidad. Eso no dice el Señor. Yo manipulo la palabra de Dios. Entonces hay que tener cuidado con todas estas cosas, ¿sí? Dios habla a través de nuestra vida. Entonces, ¿quién somos nosotros? ¿Sabemos que somos propiedad de Dios? ¿Sabemos que somos instrumento de Dios? ¿Sabemos que tenemos que pelear? ¿Contra quién? Contra el enemigo, contra Satanás, que es el príncipe de este mundo. Que Dios nos ha dado ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo nos da las herramientas para poder seguir adelante, pero que vamos a tener oposición. También nos dice, cuidado con los falsos profetas, cuidado con los falsos espíritus, ¿verdad? Porque muchas veces hay, y ahora hay mucha mezcla de metafísica, yoga, astrología, numerología, que mezclan con la parte de la fe, ¿verdad? Porque al hombre le atrae todo eso, algo raro le atrae. Es más, hasta los trastornos mentales también atrae. Si yo hago un ritual, entonces yo le digo que usted venga y camine 5 veces acá, o dé la vuelta como el Señor utilizó a nivel para derribar Jericó 7 veces, eso es, tengo que hacer. Entonces cada cosa que hago en mi vida tengo que dar vuelta 7 veces. Y estoy sacando el contexto. Fue una situación particular, fue una situación puntual. No todo en tu vida tienes que dar 7 veces para poder ver una libertad. Pero muchas veces utilizan eso, ¿verdad? Y se ha transgiversado muchas veces. Yo creo que uno tiene que tener mucho temor de Dios, ¿no? Veíamos con mi esposa la otra vez una pastora que se levantaba, ¿verdad? Y utilizaba un arma, ¿verdad? Ahora vamos a matar a los enemigos, y sacaba un arma y empezaba a matar. Capaz diría, bueno, quiere hacer algo diferente, un show, qué sé yo. Pero en esto conocer el Espíritu de Dios, que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Jesucristo es el Señor. Entonces hay que tener cuidado. Este mundo quiere confundir las cosas. Este mundo quiere que nos apartemos de Dios. Este mundo no quiere hablar de Jesucristo. Además, hasta hay lugares que no quieren hablar de la Navidad, porque ya involucra el nacimiento de Jesús. Entonces no hablemos de Navidad. No, acá no existe Navidad, ¿verdad? O son grinches, ¿no? No hablemos de la Navidad, no existe. A pesar que uno se ha transformado la Navidad como un contexto comercial para hacer todo eso, pero en parte o no, en la mayoría de los lugares saben que esa fecha se celebra el nacimiento de Jesús. Y ahí se menciona por lo menos Jesús, pero hay lugares que no se puede mencionar la Navidad como el nacimiento de Jesús. Entonces, este sistema se ha levantado para esclavizarnos.
Y muchas veces no nos damos cuenta y nosotros estamos ahí, en nuestros trabajos, en nuestra sociedad, en las cosas que hacemos y no hablamos de Dios, no hablamos de Cristo y tomamos usado y tomamos cosas de la sociedad y creemos que está bien y muchas veces hasta nuestra vida es así. Y hay una situación personal y el enemigo utiliza a través de mi emoción y ese enojo se transforma en ira y en furia. O muchas veces hay una emoción que entra a mis ojos, me emociono, qué sé yo, por el dinero y uno cae en un juego. O de repente hay algo que entra en mi vida, en mi corazón, una pasión y entra la pornografía, la inmoralidad sexual y entra. Y eso no es de Dios. Entonces todas esas cosas van trabajando en mi vida. Y van entrando. Y eso es lo que nos da la sociedad, lo que nos vende hoy. Entonces yo les quiero compartir un pequeño extracto. Ahí lo vamos a pasar con Matilde. Después vamos a escuchar una pequeña letra de algunas palabras. Escuchemos bien qué es lo que dice esto y puede reflexionar un poco de esto, ¿no, Mati? Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Qué interesante, ¿verdad? Es un pequeño extracto nomás de poder resumir todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Cómo el Señor pasó todas esas situaciones, ¿verdad? Y cómo Dios obró en nuestras vidas. Y luego, si no pudiera seguir, dice, y Él tomó la semejanza del hombre, y siendo puro y sin mancha entre nosotros vivió. Asimismo se humilló, como leímos, como escuchamos, tomando forma de siervo hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Verdad? Qué interesante, hermano. Somos hijos de un Dios poderoso. Dios está con nosotros. Somos parte del pueblo de Dios. Somos parte de ese pueblo. No desechemos eso, no nos ignoremos eso, no lo desestimemos eso. Somos parte del pueblo de Dios. Es un hermoso regalo que el Señor nos dio. Y debemos de disfrutar ese tiempo. Y debemos de estar felices, ¿verdad? Y saber que lo que Dios hace en nuestra vida, porque Él está ahí. Y Él es real, y Él nos conoce. Y Él quiere hacer algo con nosotros. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros, por usted, por mí, por la humanidad, lo hizo solamente por amor. Es maravilloso. Y muchas veces nosotros lo desestimamos. Nuestra cultura desestima a Jesús. Nuestra sociedad desestima a Cristo. Nuestros trabajos donde estamos desestima lo que Dios hace en nuestra vida.
Capaz algunos tenemos alguna posibilidad, porque uno capaz trabaja con la salud y cuando la persona pasa una necesidad y busca muchas alternativas y no encuentra, bueno, dice, voy a buscar y capaz te escucha, no porque quiera, sino porque quiere probar otra cosa. Pero Dios empieza a trabajar ahí. Tenemos un Padre que nos ama. Somos parte del pueblo de Dios. Qué interesante, hermano. Yo lo animo a que usted pueda tomar eso, pueda atesorarlo en su corazón, pueda ver que usted es parte de Dios y por lo tanto, como un hijo de Dios, el Señor quiere grandes cosas para su vida. Y muchas veces vamos a pasar momentos difíciles, claro que sí. Muchas veces vamos a pasar por desiertos, claro que sí. Muchas veces va a haber oposición, claro que sí. Pero no estamos solos. Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ayer hablamos con los jóvenes con respecto a la voluntad, ¿verdad? Y Mariela hablaba de la voluntad soberana de Dios y la voluntad permisiva. Y yo les compartía de que indistintamente una u otra siempre es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es única. Ahora, eso tiene que ver con el amor de Dios. ¿Cuánto nosotros amamos, verdad? Y el apóstol Pablo dice, más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y las cosas viejas pasaron y todo fueron hechas nuevas. ¿Por qué hace esa declaración? Porque él se da cuenta de lo que él tenía. Pablo tenía sabiduría, tenía conocimiento, tenía excelencia. Él había sido discípulo de Gamaliel, era alto de los sacerdotes, tenía un cargo muy importante, era una autoridad dentro del pueblo judío. No era cualquier cosa. Pero ahora lo desestima. ¿Por qué? Porque no era un hijo de Dios. Sí, bueno, dentro de la ley capaz estaba el pueblo escogido de Dios. Pero Dios venía a un plan mayor todavía. No solamente separar un pueblo, sino a toda la humanidad. Dar una nueva oportunidad a toda la humanidad. Y Pablo dice, desestimo todo eso. Porque ahora es mayor el que está en mí. Y eso lo hace por amor, porque él amaba a Dios, porque él había entendido que él era parte del pueblo de Dios, que el Señor lo había adquirido, que ahora podía decir, yo soy parte de ese pueblo de Dios, yo soy parte de ese pueblo, por amor. Yo los animo, hermanos, y ahí los que nos ven por las redes, los amigos, que puedan darse cuenta de que hay un Dios poderoso que nos ama y que Él quiere que nosotros seamos parte de ese pueblo y seamos personas activas en eso, ¿verdad? Y no nos dejemos engañar y tener cuidado, como dice el apóstol, por cualquier espíritu que viene. Probemos a los espíritus. Y muchas veces es hasta ese espíritu de maldad. Muchas veces el enemigo viene como león rugiendo esperando a quien devorar, como vestido de lobo, y muchas veces se presenta dentro de las iglesias también para manipular a las personas, para manejar a las personas. Tengamos cuidado. Prueben a los espíritus, vean si es de Dios o no. No somos perfectos, nos equivocamos un montón. Pero que Dios nos ayude a hacer las cosas bien delante de Él. Hay que hacer las cosas bien.